En este lugar, todas las palabras encuentran voz. Prepárate para escuchar algo extraordinario. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast de Eric Mann. Les mando un gran saludo y estoy aquí con la doctora Dalia. ¿Cómo estás, Doc? Hola, ¿qué tal, Eric? Muchísimas gracias por invitarme. Pues estoy excelente. ¿Eso lo dices tú o lo dicen tus fans? Pues ambos. Lo digo yo y lo dicen mis fans. Bueno, eso es autoestima. Qué bueno. Mis seguidores más que mis fans. La gente que sigue las recomendaciones que doy, que sigue mi trayectoria, etcétera. Bueno, seguro con ese look tienes seguidores y también tienes fans. Seguramente. Por ahí salen de repente. Ahorita antes de comenzar la grabación estábamos ahí molestando a un compañero. Pero me ibas a decir algo justo y te interrumpí y me gustaría... Dije, vamos a detener y me lo dices en vivo. Cuéntame. Claro que sí. Bueno, estábamos platicando acerca de tener hijos de repente. Y hoy escucho una estación de radio que me gusta mucho y hacen la Crazy Pregunta, ¿no? Y en la Crazy Pregunta de hoy preguntaron si tendrías hijos, ¿no? Si hoy en el siglo XXI quisieras tener hijos. Entonces fueron como 2 horas de opiniones que estuvieron muy interesantes porque unas estaban como en cada uno de los extremos, o sea, no por esto y sí por esto. Y bueno, yo también tengo mi propia opinión y hace ratito que estábamos cotorreando a alguien, pensé, me vino a la mente, ¿y por qué tener hijos? ¿No? Si podemos adoptarlos, ¿no? Si podemos tenerlos ya, que avisen del baño, ya que estén más creciditos y hablando, digo, pues también es otra opción, ¿no? O sea, como una tercera opción también de ni acá, sino un poquito más en medio. O sea, mamás solteras. Mamás solteras, vemos muchas mamás solteras, hablo como mujer en plural, pero claro. Hay muchas mamás solteras y curiosamente he descubierto, y todo lo que les digo siempre les comento que es porque lo he escuchado en terapias a través de los años. Y curiosamente, a la generación de jóvenes de hoy en día les gustan las mamás solteras. Por eso mismo me viene a la mente, porque es algo ya súper común. En todos lados volteas y así, oye, tal cuate anda con... Ya tiene 3 hijos de repente y... Sí, de repente sí. Mínimo 1, sí, de 1 a 3. Porque hoy es el promedio también de hijos que llegan a tener. Dices, ay no, 3 es... Bueno, a mí se me hacen muchos. Pero todavía hay jóvenes que de menos de 30 años que llegan a tener 3 hijos. ¿Tú eres mamá? Sí, soy mamá. ¿En algún punto dijiste, sabes qué, no quiero ser mamá? Vamos, ¿ha cambiado tu punto de vista de cuando fuiste mamá al día de hoy? O sea, ¿tendrías hijos o tendrías más de los que tuviste? Hoy en día he decidido, después de mi primera hija, no tener hijos. Porque lo decidí. Okay. O sea, y eso tiene que ver con mis creencias. Entonces, tuve a mi hija y les digo, a los 19 años, yo estaba muy joven, inconsciente, y entonces por eso me O sea, ¿cómo? O sea, te pusieron gotitas y estabas inconsciente. O sea, inconsciente de la magnitud que significa tener un hijo. Y por eso dije, pues sí quiero. Y sí tuve una hija maravillosa, besitos a mi hija. Pero realmente al paso del tiempo, conforme yo fui creando mis estudios, fui capacitándome, fui tomando conciencia de la vida, de lo que implica educar a alguien, que implica, vamos a ponerlo así, desde la parte psicológica, cuando tienes un bebé que lo llenas de psique, o sea, que implica verlo, cuidarlo, abrazarlo y sus necesidades básicas ser cubiertas. Desde ese punto, hacer conciencia, hoy en día digo que no tendría hijos. De plano, porque todavía estás en edad, o sea, si quisieras todavía podría tener. ¡Claro! Por supuesto, y he venido así, mi hija ya tiene 27 años, o sea, 27 años donde... Te dan para reflexionar después de haberla regado.
No la regué porque yo creo, y fue algo que le dije a mi Que me hija, está escuchando. que le dije, si vas a tener un hijo, tenlo de una vez, porque conforme Claro. vamos teniendo más edad, vamos siendo más conscientes del mundo, de El lo sufrimiento. que implica cuidar un hijo. Entonces, esa palabra que dijiste, estábamos 3 escuchando las respuestas de la Crazy Pregunta y fue así de, yo no tendría, bueno, yo les comenté, yo no quiero volver a tener un hijo porque es alguien que se ama tanto que es inherente que venga a sufrir, que le rompan el corazón, que le hagan bullying, que no encuentre trabajo, que se frustre porque no sabe qué hacer en la vida, y entonces yo no quiero que alguien que amo tanto verlo sufrir así, porque también sufro yo. Entonces me dicen, ay, te vas al extremo. Díganme a quién no le han roto el corazón, Claro. a quién no le han hecho bullying. Y entonces desde esa hipótesis es mejor no tengo hijos. Hoy escuché en la mañana las 2 grandes afrentas es la muerte y el amor. O sea, son los 2 grandes sufrimientos. O sea, Sí. indudablemente vas a experimentar amor y del otro lado el sufrimiento equivalente a ese amor. Y pues el miedo constante de la impermanencia de morir. Y el estar encarnados implica dolor. O sea, encarnación es dolor. Es, me pegué, ay, me dolió. Ay, se me está cayendo el cabello, me duele psicológicamente. Ay, o sea, hay dolor simplemente por el hecho de estar encarnados. Entonces, desde esa parte, encarnar a alguien implica que va a sufrir de alguna manera. Incluso, ¿no? En este debate que tenía, es que no puedo tenerlo en una burbuja, porque a los que se les tiene en una burbuja, o sea, que no confrontan la vida, que no aprenden a defenderse, entonces se crean más trastornos mentales y más dificultades para salir a la vida, porque hay más miedos que confrontarlos, pero confrontarlos implica que también dolió, y entonces al final del día todo se vuelve dolor, sufrimiento, con momentos de amor, con momentos de felicidad, que uno va aprendiendo a construir, pero para aprender a construir amor, te tuviste que caer, te tuvo que doler, y hay dolores muy fuertes, porque también depende de muchas cosas. Me quedo viviendo en el dolor como víctima, o aprendo a superar y ser resiliente, y entonces salgo sin miedo, pero el miedo en sí nunca se va. O sea, el miedo es una condición natural del ser humano, por lo tanto vamos a sentir miedo, pues sí, ¿no? Si veo que viene un auto fuerte hacia mí, me va a dar miedo, y en ese sentir miedo implica sufrimiento. Entonces también es opcional verlo de esa manera, ¿no? Como dolor, sufrimiento. Sin embargo, eso o sea, lo vemos o lo vamos transformando conforme vamos aprendiendo de la vida. No hay más que ir viviendo, y vivir implica pues una serie de situaciones que no siempre son felicidad o amor. Y que implican sufrimiento. Y que implican sufrimiento, rasparse, caerse, doler, sufrir, llorar. Y en una parte psicológica, espiritual, y la parte física, ¿no? Que nos duele esto, que nos enfermamos, que ya me inyectaron, que la medicina que no me gusta, que, o sea, es muchas situaciones donde yo digo, pues, desde mi corazón, si tuviera un hijo, lo amo en mi mente, pero no lo engendro, no le doy esa parte de encarnación, ¿sabes? O sea, es como una creencia mía, ¿no? De todos mis óvulos los amo y los adoro, y por eso mismo no son fecundados. Así. Entonces, bueno, ¿podrías tú decir que vale la pena entonces? Ahorita dices, bueno, ser mamá desde ese rol. Pero entonces vale la pena venir aquí a este mundo, digo, porque también, o sea, se sufre, pero también está de poca madre, o sea, como me viene a la mente Odín Dupeirón y todas esas cosas que habla, o sea, también está de poquísima madre, o sea, entonces no vale la pena. No, cuando ya estamos encarnados ya pues valió. Pues sí, ya valió madre. Por eso te digo, ya valió la pena. Por eso yo pienso, como una creencia, es desde mis óvulos no los amo tanto que no quiero que sean fecundados, y entonces si fuera el caso, ya está encarnado, ya, no hay vuelta atrás, y entonces, digo, ya desde esta opinión como una mujer más madura, pues digo, entonces lo doto de todas las herramientas que necesite para que
cree más amor y felicidad que sufrimiento. Ya, pero ya los que están encarnados, bienvenidos sean. Eso relacionado a algo que estaba leyendo hace poquito, me vino a la mente. Ahorita el gran dilema de la humanidad, o bueno, del hombre es, pues, ¿qué hay después de la muerte? La propia muerte en sí. Y entonces, ahorita la tecnología nos está permitiendo cosas mayores. Hace poquito se le preguntó a una inteligencia artificial cuál iba a ser la evolución, cuál había sido históricamente y cuál iba a ser la evolución del hombre en lo sucesivo. Y hablaba desde el Homo no sé qué, hasta desde el Homo sapiens, no, desde el Neandertal hasta el hombre y después del hombre, el hipster y después del hipster casi, no, los androides. O sea, los androides ya, o sea, con la conciencia del hombre ahí. Llegará el momento, me lo pregunto porque así pasa con los vampiros, creo que alguna vez fuera del aire ya te había hecho esta pregunta. Si será un dilema entonces en algún punto esto de seguir vivo, de sabes que ya mi conciencia está en un ser, en un robot, pues ya ahora, no puedo morir ahora. Ahora que lo dices así, entonces ese robot va a sufrir. Pues sí, ¿no? Porque si logramos transmitir nuestra conciencia a él. Y entonces, pero ya no va a tener dolores físicos. Pues yo creo que no. Digo, porque si no tiene dolor físico, o sea, si no se enferma del riñón, si no el corazón se le... Sí, le cambian el aceite y ya, ¿no? Entonces digo, si no va a hacer eso, es un avance. Pues sí, reduces el sufrimiento. Reduzco el sufrimiento. Entonces, si vamos hacia allá y solamente impregno mi alma en un robot, pero ya no hay sufrimiento o dolor físico, pues ya es... Entonces a lo mejor sí vale la pena la eternidad, ¿no? Entonces sí valdría la pena la eternidad. Porque entonces sí hay dolor emocional, pero el dolor emocional cuando lo trabajamos en nosotros, de cambiar perspectivas, creencias, ajustarnos a contextos, entonces deja de ser sufrimiento. Y entonces se vuelve en felicidad, placer, gozo, tranquilidad, en paz. Y entonces si todos fueran sobre esa misma línea, incluso a lo mejor tendría, yo me preguntaría, como lo dices, ¿no? ¿Habría ego en esa alma? Porque si no hay ego, entonces deja de haber guerras. Okay. Porque no hay lucha de poderes. Entonces, si yo no quiero dominar al otro y solo quiero existir como esa eternidad, entonces, estaría, como dices tú, estaría genial. Aunque tú dices otra palabra. Pero entonces, si sigue habiendo esa parte donde esa alma tenga un ego donde sí quiero el control y el poder, tampoco seríamos eternos, porque otros vendrían a conquistarnos y seríamos esclavos nuevamente de una forma distinta. Claro. A lo mejor sin dolor físico, pero esclavos emocionales, esclavos de almas, de psique. No, y ya bajo esa premisa, esclavos, o sea, robots, esclavos, la Matrix, o sea, todo esto se volvería real. Oye, hay una pregunta que desde la otra vez te iba a hacer, pero dije, se la voy a hacer cuando estemos así en vivo. Okay. Grabando, sí, frente al micrófono. Como psicóloga, después de todo este tiempo y toda esta preparación que ya te googleé y todo y estás muy cañona, dos cosas. Una, cuando vas a terapia, no es así como que... Como que el ego de o sea, ya conoces el juego, ya domina. Eso en cuanto a cuando vas a terapia, ¿no? Cuando estás con otro. Pero en el juego de la vida, con los demás roles, ¿no te pasa así como que, ay, de repente? O sea, el ego del psicólogo, yo he visto muchos psicólogos súper ególatras. Yo a ti te veo muy aterrizada. Mira, un trabajo personal que hago y que siempre les comparto, que lo aplico en mí para aplicar herramientas en los demás. Estoy en constante terapia. Entonces, últimamente, justo empezando el año, me he retado a mí misma, o he retado a mi ego, más bien dicho. Entonces, en ese retar mi ego, sé perfectamente
Bueno, no perfectamente, porque yo creo que hay un puro punto, ego, ¿eh? hay una lucecita por ahí. Sé como ninguno. No, sobre mí. Sé como ninguno sobre mí misma. Bueno. Donde yo misma me identifico. Faltaba menos. Sí. Donde yo me identifico justo en el momento donde llego a ser, o puedo tener, ¿sabes? Como ese poder, o ser egocentrista, y decido detenerme o decido ejecutarlo. Ok. Pero cuando decido ir a terapia y mostrarme, yo pongo esta frase, ¿no? Al desnudo, quito todo lo que pueda ser una cubierta, como toda herradura, la quito, me despojo de ella y me la paso llorando y me la paso sufriendo y me la paso que me duele. El otro día estaba en terapia y trabajé un tema personal fuerte y hasta un calambre me dio. ¡Órale! Así de, no manches. ¿En qué posición te estaban dando terapia? Estaba yo sentada. Ok. Yo pensé que así con los pies en el diván. No. De Afroy. Acababa de estar haciendo un ejercicio parada. Y cuando me senté, justo terminó el ejercicio, me senté y que me da un calambre. Entonces, ese calambre implicaba todo ese trabajo emocional que hice. Porque decidí despojarme del ego y decir, a ver, trabajas esto porque si no, no avanzas. Porque tenía sufrimiento por no trabajar ese tema de mi vida. Y entonces, bien simbólico, ¿no? La parte física y ese simbolismo me abre más puertas. Sí. Si yo fuera a terapia con el ego que a veces necesito emplear en algunos roles de mi vida, pues simplemente nada más me voy a hacer pato, o sea, claro. ni trabajo yo y pues sí al colega le va bien, pero pues, o sea, no es funcional porque entonces tampoco conozco la otra parte. Porque justo conociendo la otra parte, del lado de paciente, yo sé también cuando me chorean. Okay. Cuando no del todo se abren y cuando llegan a ocultar cosas y cuando me doy cuenta de eso, pues bueno, ya sé por dónde es el camino, ¿no? También sé hacerlo, pero también sé que el trabajo mejor empleado y la inversión mejor empleada va a ser cuando yo me despojo de ese ego y trabajo en mí misma. Me contaste que dentro de poco vas a ir a otro retiro. ¿Te la pasas de retiro en retiro? Pues es que es la forma primordial de aprender de uno mismo, ¿no? Y estos últimos retiros son de puras mujeres, donde el sufrimiento de la mujer tiene mucho que ver con la victimez, con el abuso y con la injusticia. Entonces he aprendido a escuchar otras voces, porque yo siempre lo he comentado, ¿no? Yo he sido muy bendecida porque me rodean muchas personas maravillosas y en su mayoría, si no en un 90% son hombres los que me rodean y a lo mejor como todos no somos perfectos, pero nunca he sufrido un acto de injusticia o de mala onda. Sé que hay hombres que son muy gandallas y que son, o sea, sí, de lo peor, hijos de su madre, pero no me ha tocado vivir directamente algo así, sino que lo vivo a través de las experiencias de otras mujeres. Y cuando voy a estos retiros, el escuchar la voz de otras mujeres me ayuda como herramientas para el trabajo en terapia y también me ayuda a valorar, entonces en este caso, los hombres que están alrededor de mí. Porque, digo, a veces no les damos el valor suficiente, el valor que queremos hoy como reconocimiento a las mujeres desde la parte feminista es, se supondría que más de igualdad, y en ocasiones nos vamos como más a un extremo yo digo, ¿no? Como en esta parte de estamos aprendiendo, ¿no? A equilibrar todo lo que significa pues leyes, todo lo que significa igualdad también y compromiso, porque también hay que dar para recibir cosas buenas, ¿no? Entonces, justo estos retiros me ayudan a ver esto. En el último que fui, me quedé hasta impactada de una compañera que gritaba y pegaba pues a unos cojines que hay ahí, y yo sentía, ¿no? Como esa necesidad de tranquila, todo va a estar bien. Sin embargo, bueno, hay que respetar su tiempo y esta parte de
la autoconsolación, ¿no? De más bien autodetenerme, reflexionar y sacar. Entonces sirve mucho, ¿no? Yo a lo mejor hoy lo hago, lloro, pero no a ese nivel de sufrimiento, pero sigo llorando, ¿no? Claro. Eso es parte de lo que te digo. Yo tengo una vida muy maravillosa, que gracias a Dios, y me siento feliz, plena, y la mayor parte del día. Pero cuando hay esos momentos de dolor y sufrimiento, digo, pues esto es inherente, o sea, estamos vivos, encarnados, y no nos vamos a escapar de ellos. Ahorita que mencionas que has sido bendecida teniendo buenos hombres a tu alrededor, qué padre, porque generalmente cuando se habla de temas en cuanto a víctimas, generalmente quien alza la voz es quien ha sido víctima de violencia, ¿no? O sea, de entre todas las que han sufrido, de repente una después de muchos actos, algún acto de violencia o de género, llamémosle así, alza la voz. Y qué padre tener esta otra parte que pueda aportar una perspectiva distinta y decir, bueno, ok, si hay hombres gandallas y sí, o sea, hay una maldad muy cabrona, pero también del otro lado, o sea, también hay personas que vivimos bajo un núcleo de buenos hombres, de protectores, de proveedores quizá, de, no sé, de todo eso que a ti te ha cobijado, y que se pueda tener la mirada hacia ese lugar. Yo quiero crear buenos hijos, yo creo en un México con mejores ciudadanos, con mejores hombres. Yo creo que a veces pues el delito es del humano, no del hombre como tal, pero a veces está muy, muy, muy en nuestra cultura, pues eso, ¿no? Todavía muchos rasgos machistas que denigran a la mujer y tantas cosas. Entonces la verdad que qué padre que te haya ido bien y que desde esa voz puedas darle más parámetro a las otras. Incluso creo que puede ser una parte, un punto de un equilibrio, donde yo también quiero que haya mujeres felices, mujeres, porque tengo una hija que es mujer, y entonces también quiero que ella pueda vivir o gozar de esta igualdad. Pero esta igualdad me refiero a veces, ¿no? Como dicen, ay, igualdad de vamos a pagar lo mismo, ¿no? O igualdad de libertinaje, que es cuando se empiezan a confundir las cosas, o igualdad de hacer algo que ya va más allá de un bienestar, sino que afecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que poder ver que también hay hombres que valen la pena y que hay hombres detallistas, amorosos, cuidadores, protectores, también vale la pena para que no se tenga en el entendido eso de todos los hombres son iguales, porque no lo son, y tampoco todas las mujeres somos iguales, porque tampoco lo somos. Y en ese sentido ir viendo con ojos más de equilibrio, porque con esta parte del feminismo nos fuimos a un extremo, ¿no? Yo también, no, sí, duro contra ellos, aunque a mí no me habían hecho nada, pero uno cae como en ese sesgo de poder decir, sí, cabrones, ¿no? Hijos de la fregada. Entonces, pero cuando ves en claro a tu alrededor, te das cuenta que hubo un padre presente. O sea, que es que se fue, o sea, estuvo ahí. Pero a veces las mamás no permitimos, ¿no? Que estén cerca de nuestros hijos. Hubo un padre que a lo mejor nunca dio una palabra, pero siempre dio el dinero. Y entonces digo, eso no es ser egoísta, son circunstancias de formas de dar el amor que se les enseñó a los hombres, y formas de dar el amor que se nos enseñó a las mujeres, ¿no? Las mujeres amorosas, cariñosas, detallistas, y ellos totalmente proveedores, ¿no? Entonces, o cuidadores, y en ese cuidadores a veces ¿no? Como suelen pasar, es que me acosa, es que no me deja, es que me cela, es que, porque es la forma de amor en que nosotras las mujeres enseñamos a los hombres, porque si bien es cierto que sí existe machismo, que sí existe hombres malos, como te decía, gandallas, pues fueron creados también por mujeres, porque pues por quién más, ¿no? Cuando nosotras siempre decimos que el cargo del cuidador pues recae sobre nosotras, que ustedes son ausentes, y entonces bueno, ahí también dices, ¿qué está pasando, no? ¿Por dónde va el camino? Y pues creo que se están destapando muchas cosas, ¿no? En el sentido de que las mujeres también somos muy capaces, en el sentido que las mujeres también podemos crear
clanes para cuidarnos entre nosotras, en que podemos crear crianzas mejores, porque también vamos a tener varones y bueno, toda esta parte buena y toda la parte buena también de valorar a los hombres que fueron creados también desde una madre con más amor, con más conciencia, con más equidad, con más justicia, y entonces pues también hay hombres buenos, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las cualidades de un buen hombre desde tu perspectiva, desde cómo lo has vivido tú? Un hombre que no dañe a alguien, ya sea otro hombre o una mujer. O sea, cualquier ser humano, hombre o mujer, que no joda al otro, ya es un buen ser humano, ¿no? Entonces, se respeten libertades. Que se respeten. O sea, el respeto que tiene que ver con no te daño física, emocionalmente, es ahí, ¿no? No hay como una definición. Yo te podría decir, a mí me gustan los hombres así, que es muy distinto como Henry Cavill. que es muy distinto a cómo creo que sea un hombre bueno, porque a lo mejor para alguien más esto que yo pido en cualidades no necesariamente tiene que ser para creer que es un hombre bueno. ¿Sí? Claro, ¿Me explico? sí. Entonces, en ese sentido solamente, insisto, creo que una persona, un hombre que no haga mal a otro hombre, ni a otra mujer, ni a un ser vivo, entonces ya cumplió con las cualidades necesarias. Okay, así que ya escucharon hombres que... Las cualidades son... No, y fíjate, algo importante es que hoy en día con más conciencia, un hombre o una mujer buena tiene que ver con el cuidado de seres vivos, o sea, con animales y con el medio ambiente también. Entonces, alguien que destruye o maltrata animales es una persona, pues entonces, que dice, bueno, si patea a un perro, imagínate, pues va a patear a la novia, ¿no? Entonces, claro. Como esa paridad donde no hay esa empatía. Y ahora también viene la otra parte que me he preguntado algunas veces, donde si entonces los que cometen actos hacia otros, golpear, pegar, maltratar, maquinar, algún mal, están dentro de los trastornos mentales o están dentro... Digo, para mí cabrían acá, pero si no, entonces la sociedad, por ejemplo, alguien que roba con violencia, que maltrató, pegó, violentó, lo mete a la cárcel, pero entonces la cárcel es como un lugar donde debes de reformarte. Pero entonces, si es un reformatorio donde mentalmente les enseñan a ser buenos, o es mejor un camino o una vía donde los enseñen desde la parte emocional y psicológica a explorar qué pasó, cómo cambiarlo, por qué estuvo mal. Entonces, bueno, no sé si me explico porque veo tu carita así de ¿qué estás diciendo? Lo que yo alcanzo a entender es que te preguntas si más allá de valores, creencias, o sea, si el hombre inherentemente es malo o si hay alguna especie de detonante, quizá hasta energético, espiritual, que pudiera llevar a la maldad, digamos el lado oscuro. Va por ahí, pero ahí en vez de detonante o entonces estamos como lo que pasa hoy en día, ¿no? Las enfermedades, la diabetes, la obesidad, que son hoy en día las enfermedades que están ahí latentes, o la hipertensión. Y si igual es como hoy en día la gente que hace daño a otra gente o a un ser vivo, entonces está en una enfermedad mental o no lo está. Okay. Entonces, en ese sentido, los violadores, los que matan, los que secuestran, los que hacen daño, entonces necesitan cárcel o necesitan una rehabilitación mental, o sea, un psiquiátrico. Sí, porque la cárcel es un castigo. Ajá. No se rehabilitan. No rehabilita. Pero entonces, a esos hombres, ya sea de poder, porque los hombres que cometen actos de esta magnitud, pues tienen un poder, ¿no? Un ego muy grande, donde son narcisistas, donde son pues con rasgos controladores, y entonces van y hacen daño. Pero entonces si son así, entonces en realidad es un trastorno y no una condición de ser malo, porque una parte que decías, ¿no? ¿Es una condición de ser malo o es un trastorno que ya está ahí, ¿no? Entonces es muy complejo, digo, al final claro. Me lo pregunto también, ¿no? Sí. De cómo poder dar esa vuelta o encontrar
esas frases, palabras que nos ayuden a comprender la conducta del ser humano, que es lo que estudiamos dentro de la psicología, ¿no? La conducta humana, donde ya sabemos si somos predecibles, ¿no? O no, y donde yo sé y he visto, ¿no? Que muchos podemos ser predecibles y cómo cambiar o no. Entonces, en esa conducta, la condición del ser humano es buena o mala por naturaleza. Y entonces, si es buena, porque a veces los buenos también tenemos pensamientos malos, ¿no? O porque entonces, si es un trastorno, entonces, ¿por qué unos lo ejecutan y otros no? ¿Cómo qué tipo de pensamientos malos tienes? No, esos son muy míos. Bueno. No, bueno, pero es que todos hemos tenido pensamientos malos, y eso nadie me dejará de mentir, o pensamientos así de, puta, ¿cómo me cae gorda esa persona? ¿No? Así de, o sea, una X persona, ¿no? Así como sentimientos de frustración, yo lo he sentido, con una persona en mi vida, así de, ay, no, y eso para mí es un pensamiento malo, ¿no? Tal vez tenga que ver con que yo un día dije, ay, con ganas de sacudirla y hacerle saber que eso que está pensando daña a muchas personas, ¿no? Entonces ahí es justo también un hilo muy delgado donde te vuelves igual que la otra persona porque la quieres dañar, o es una reacción, o sea, ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, estamos compuestos de eso. Y entonces, si estamos compuestos de eso, viene esas preguntas, ¿no? ¿Tiene que ver con trastornos? ¿Es inherente al ser humano? ¿O cómo ser tratados hoy a esas personas? ¿O cómo nosotros mismos tratarnos a nosotros mismos a partir de que me doy cuenta que de repente me pasa este tipo de pensamientos? Una frase literaria que tiene que ver con esto que platicas dice: ¿es usted un hombre o un demonio? Dice: soy un hombre porque tengo todos los demonios dentro de mí. Ándale, así mero. Y esta parte, ¿no? De somos luz y sombra, porque si no fuéramos sombra, tampoco podríamos ser luz. Entonces esa complejidad. Yo creo que esto va directamente ligado a lo que uno cree, digo, más allá de la psicología, ahorita lo hablamos muy desde esta parte, pero yo creo que va muy directamente ligado a lo que la doctora Dalia cree, pero desde lo espiritual. ¿Hay algo, o tú solo la psique, solo lo material? Es que viene esa parte, por eso te digo, o son trastornos mentales, o sea, porque para mí alguien que mata a alguien tiene un trastorno mental, ¿no? Es un psicópata o es un esquizofrénico que a lo mejor por alguna situación de esquizofrenia mató a alguien. O sea, vienen muchas cosas. Entonces podemos hablarlo desde varias creencias o perspectivas, desde la médica, desde la psicológica, desde la religiosa, desde la mundana, desde los demonios mismos, ¿no? Entonces, digo, simplemente 4 o 5 cosas que acabo de mencionar, entonces se vuelve complejo, también como esta parte que me preguntaste al principio. Entonces, ¿vale la pena poder impregnar de alma a un robot? Porque entonces, lo que te decía, o va a ser bueno o va a ser malo, o qué tipo, o nuestra alma ya inherentemente va a tener maldad, o va a tener bondad, ¿no? Ay, no sé. Así de, ese es mi... ¿qué opinan los demás? Ay, no sé. Pues déjenlo en los comentarios. Vamos a tener a la doctora aquí, Dalia, más seguido. Está muy interesante la plática. Nos podríamos seguir, puta, no, horas. hasta el anochecer. Claro. Pero bueno, quiero dejar el tema así como que un poquito abierto para que en los comentarios nos digan de qué quieren que platiquemos la próxima vez. Sí, porque claro. esto cada vez que viene se pone ¿Ya bueno. ¿Ya estamos terminando? ¡Ya! ¡Ya! ¿No? Sí, no sé, digo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo siento que yo... ¿Cuánto? 30 minutos. Ah, Para el podcast es sí, un está buen bien, tiempo. está bien, sí. Doctora, ¿quiere hablar de algo más? No, está muy bien así, está perfecto. Digo, justo, ¿no? Dejen sus comentarios. Es que... Para otros temas. Es que bueno, la doctora y yo hacemos transmisiones en vivo para Movap y generalmente nos aventamos 1 hora completa y se va muy rápido cuando platicamos, así respondemos los comentarios y todo. Pero bueno, para este formato... Está bien.
Pero no te preocupes, Doc. Si quieres, en el próximo capítulo nos explayamos todo lo que quieras. Me gusta la ¿Te idea. parece bien? Me gusta Y ya la traemos idea. un tema concreto y sobre ese nos vamos. ¿Te late? Me late bastante porque, bueno, hay muchas aportaciones ¿Qué? que hacer. Ya te vi así que hasta se te saltó tu venita. No, oye, pero no hay que irnos sin que digas todo lo que tienes que decir. Cuenta. ¿Tienes algo que tengas aquí No, pues. en la punta de la lengua y quieras que la gente sepa? No, o sea, estamos bien, Ah, bueno. bien. Perfecto, me voy satisfecha. Bueno, yo también. Pues muchas gracias, Doc, por Un placer. estar aquí. Y pues a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta el final. Les aseguro que el próximo capítulo será tan bueno como este. Y Claro. pues nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Saludos, bye bye.